no está en encarnación. En cambio, en tu libro o en tus libros afirmas de que la mayoría de discípulos del mundo tienen una reserva extra de energía de este primer rayo. Entonces, yo me pregunto cuál pueden ser o cuáles deberían de ser los aspectos a desarrollar y los efectos a producir por estos discípulos con esta energía. Quizás cabría también aquí poner la adición de las energías procedentes de la constelación de Acuario, y quizás también cabría poner, todo va muy unido, la inminente aparición del avatar. O sea, cuál es el trabajo de los discípulos contando con estos acontecimientos. Cuando hablamos del primer rayo, en un sentido genérico, estamos hablando del primer subrayo del segundo rayo en nuestro universo. Lo que sucede es que por razones kármicas, podríamos decir, de nuestro logos en relación con nuestro planeta y con todos los demás astros del universo, se permitió una adición especial, una corriente extraordinaria, procedente precisamente de la Osa Mayor, que ayer discutimos esto con bastante amplitud, con el fin de inspirar a los discípulos avanzados en los distintos asramas. Y al referirme a un discípulo avanzado, me refiero a aquellos discípulos que están en contacto muy estrecho con el Maestro, el cual, de una manera específica, palía los efectos demoledores de esta energía de la Osa Mayor pasando por Shambhala y después siendo transmitida a la jerarquía vía Cristo y a los maestros de cada uno de los asramas, produciendo un despertar de los 3 chakras superiores del corazón en estos discípulos, lo cual implica también que los prepara muy directamente para la iniciación. El proceso, visto desde nuestro ángulo de vista personal, parece no tener un sentido, digamos, práctico. Pero si analizamos todo el proceso de estas energías que entraron últimamente en los ramas de la jerarquía, desde el plano causal, entonces el proceso varía fundamentalmente, porque fue esta energía del primer rayo puro que fue utilizado en nuestro planeta, lo menos 2 veces, por intercesión del logos solar, por invocación del logos planetario, precisamente en la individualización del hombre animal, al cual ayer hicimos referencia, y también en el hundimiento de la Atlántida. El hecho que se diese esta reserva adicional del primer rayo, como por ejemplo el caso de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky poseía un primer rayo, pero no un subrayo, un primer subrayo o segundo rayo, sino que poseía en su vida excepcional, debido a su pasado kármico, con una energía electrizante, se lo puedo decir así, proveniente directamente de Shambhala. Era un rayo típicamente puro. Por eso el trabajo que realizó pasarán muchos siglos antes de que pueda ser comprendido en su totalidad. Cuando hablé de los asramas que estaban siendo inspirados por la fuerza mística del primer rayo, me refería exactamente a una corriente que, sin pasar por la jerarquía, fijaos bien,
hay que tener en cuenta, llegó al corazón de los maestros, de los asramas. Tenemos dos corrientes del primer rayo. Una, que es el primer subrayo del segundo rayo, y otra, una corriente que procede directamente de la Osa Mayor vía Shambhala, y que pasa al corazón de los asramas a través de los maestros. Se nos dice, creo que lo digo en el libro, que la entrada de estas energías en los asramas produjo una conmoción, naturalmente, porque el primer rayo es demoledor, es destructivo, destruye para que el segundo rayo construya encima de las cenizas. Tal es la alegoría del ave fénix, que sobre sus cenizas se levanta otra nueva civilización, otra nueva personalidad, otra nueva psicología, otro nuevo misticismo, otra nueva historia para la humanidad y para los seres humanos. Y que esta conmoción afectó a los discípulos menos avanzados, los cuales, no pudiendo resistir la presión de este primer rayo puro, se sintieron proyectados hacia el pasado, hacia lo trascendido. Era una falta de preparación técnica, hablando en términos asrámicos, para estos discípulos. En tanto que los discípulos que estaban en contacto con el maestro pudieron resistir a través del maestro esta fuerza, y ellos aprovecharon aquella energía para despertar ciertas facultades dormidas desde los tiempos de la Atlántida. Algunos recuperaron el secreto de la levitación para fines científicos. Otros adquirieron el poder de la intuición y fueron capaces de predecir el futuro como los antiguos profetas. Otros penetraron dentro del recinto de Sanat Kumara, adquiriendo así la iniciación. Y todo esto trajo como consecuencia un despertar dentro del alma oculta de la humanidad. Y para aquellos que solemos ver lo aparente, puede parecer, y es desalentador, contemplar el estado actual del mundo, con el proceso de su proyección aparente hacia el pasado, este sentido de regresión, que hace que el hombre parece tender hacia cierto punto de animalidad que parecía trascendido. Pero, en definitiva, se crearon virtualmente en cada uno de los asramas. Un día hablaremos extensamente de los asramas. Un despertar del chakra del corazón de todos los discípulos, permitiéndoles adquirir el poder de la niebla, al cual nos hemos referido muchas veces, y al propio tiempo utilizar los poderes dormidos del pasado para proyectarse hacia el futuro y preparar la venida del avatar. El avatar no se debe tanto a la posición astrológica de las estrellas como a la invocación que surge de la propia humanidad. De la misma manera que la individualización fue el producto de una gran invocación del reino animal, con una respuesta, como sabemos, del propio Shambhala, en conexión con fuentes cósmicas. La respuesta de los asramas a la fuerza del primer rayo permitió crear el antakarana de luz que tendrá que utilizar Cristo o el avatar cuando retorne a la tierra. En realidad todo es un proceso para la venida del avatar, pero naturalmente el avatar
para tener éxito en su labor, precisa del trabajo esotérico, muy profundo, de todos y cada uno de los miembros conscientes de las ramas. Me explicaré. Entiendo por un miembro consciente de una rama aquel que sabe exactamente que pertenece a una rama y que en su vida, siquiera una vez, ha tenido contacto con su maestro. Todo esto no es para tender hacia el pesimismo de no poder alcanzar una meta para aquellos que se creen que no son conscientes dentro de las ramas. Porque no se trata de tener memoria física en el cerebro de lo que sucede en las ramas. Me refiero exactamente a este despertar creciente del espíritu en nosotros, que nos lleva por sendas misteriosas a resolver muchos de los problemas kármicos que estamos enfrentando en esta era drástica de nuestra era planetaria. La conciencia de las ramas, como digo, para aquellos que están cercanos al maestro, algunos en el corazón del maestro, como místicamente se dice, y otros que están en las capas periféricas de las ramas, dentro de grupos específicos, trabajando de una u otra manera para el establecimiento de un plan de ordenación social, político, económico, religioso, cultural y artístico, para que la nueva era florezca en todo su esplendor, cuando nuestra humanidad sea un poco más consciente de su destino espiritual y vaya progresando en el sentido de las próximas subrazas, convirtiéndose así en un verdadero instrumento en manos de la divinidad. Es decir, que si un grupo esotérico se basa simplemente en los análisis descriptivos, en las imágenes o en las ilusiones románticas que debe enfrentar lógicamente al aspirante devocional, y no puede penetrar audazmente en el mundo de los significados para de aquí pasar al mundo abstracto y de allí al plano búdico para adquirir la conciencia de unidad necesaria para penetrar en la iniciación. Porque naturalmente no tenemos la unidad porque entramos en la iniciación, sino que al adquirir la unidad entramos en la iniciación. Por esto se dice muy cuerdamente que cuando el iniciado recibe la iniciación es porque hay un iniciado. Lo que hay que evitar es hacer comentarios acerca de la evolución que puede tener cada uno de nosotros. En el mundo espiritual no existen distinciones, y el último siempre es el primero, y el primero siempre será el último, porque la regla de las ramas siempre es la humildad. Por ejemplo, todos habéis leído los libros que el maestro tibetano transmitió vía telepática a esta gran discípula que se llamó Alice Bailey. Este adepto, que alcanzó la iniciación el año 1875, coincidiendo con la creación de la Sociedad Teosófica Mundial, tiene que ver precisamente con muchas de las condiciones sociales que tienen que mejorar en este mundo y que están mejorando los niveles ocultos. Una prueba de que se avanza es la gran
profusión de estudios científicos acerca de los ángeles. Como sabéis, hasta aquí los ángeles habían sido confinados únicamente a un sentido meramente místico, religioso y tradicional. Ahora, a medida que la ciencia penetre en los misterios del cuarto éter, después que ha sido convenientemente estudiado el plano gaseoso, se tendrá una idea más exacta de la función asignada a ciertas criaturas del éter, tal como es la creación de todo cuanto el hombre está creando internamente. Es decir, que el ángel construye aquello que crea el hombre. No podemos separar el hombre de los devas, ni los devas del hombre. Son dos evoluciones que trabajan paralelamente. El desarrollo de la una trae como consecuencia inevitable la evolución de la otra. Digo que parte fundamental de esta corriente que penetró en las ramas es despertar en algunos discípulos una condición específica que les permitió descorrer del velo que nos separa del mundo etérico y empezar a ver allí, y más arriba en estos niveles, la actividad de los supremos artífices de la creación, de aquellos que construyen lo que el hombre piensa, de lo que el hombre siente, de lo que el hombre dice. La actividad del hombre, tal como vemos reflejada en ciertos aforismos, el principal de ellos es que la energía sigue al pensamiento. Ya nos da una noción científica de la actividad angélica. La energía es angélica y el pensamiento es humano. Son dos tipos de electricidad. Una electricidad dinámica del hombre cuando piensa, cuando siente. Y una actividad pasiva, estática hasta cierto punto, o receptiva mejor dicho, que acoge todo cuanto el hombre está creando y mediante hilos de luz, tal como técnicamente, esotéricamente se nos dice, está creando todo cuanto vemos por doquier, desde el átomo de hidrógeno hasta todos los componentes químicos del universo. Y también, más allá del átomo de hidrógeno, sutilizándose cada vez más, están los átomos de todos los planos que componen nuestro universo molecular. Porque nuestro universo es físico, tiene sus niveles etéricos y sus niveles densos. El conjunto de este físico solar, este cuerpo físico cósmico, nos da una consecuencia inmediata a la mente del estudiante avanzado de que tenemos que recorrer mucho camino solo antes de llegar al plano de la unidad, el plano búdico, el plano donde se efectúa el samadhi de los que pueden llegar ahí, por su plano, y darnos cuenta al propio tiempo que este plano búdico es solamente el cuarto subplano etérico del plano físico y cósmico en relación con los logos cósmicos, y que por lo tanto estamos en la más difícil etapa de la evolución humana, en el más difícil de los planetas, y dentro de un universo que está evolucionando incesantemente, pero que no ha alcanzado todavía la perfección, si es que la perfección completa existe en cualquier lugar del cosmos. No hablamos de la perfección como una meta, como siempre decimos lo mismo, sino de este constante devenir espiritual al cual nos debemos para activar en cierta manera y hasta cierto punto la quinta espirilla de la mente superior, y podamos lanzarnos ya a la conquista de aquello
que debemos conquistar, o mejor dicho, de aquello que debemos descubrir dentro y fuera de nosotros para capacitarnos para la labor para el cual las ramas y el maestro nos está preparando. En cuanto a la naturaleza, ya para terminar esta desagregación de esta corriente ígnea del primer rayo, hay que darse cuenta de que si bien en un principio género la guerra europea que se inició el año 14 y terminó el año 45, internamente continuaron luchando después del armisticio en Versalles, ¿verdad? Demostrando que el hombre no había sabido coger todavía la fuerza de aquel rayo que se nos dispensaba graciosamente para cumplir con ciertos requisitos esotéricos o espirituales en la vida de la humanidad. El fracaso fue de los discípulos mundiales. Y os digo esto para que no caigamos en el desaliento, aunque constantemente la atmósfera esté preñada de horrores y del miedo incesante hacia la guerra. Una guerra de tipo atómico sería destrucción no de la humanidad ni del planeta, sino de todo el universo, en virtud de la ley de propagación de ondas. Y por tanto, si fracasó el discípulo mundial con la primera remesa, por decirlo de alguna manera, de energía cósmica del primer rayo, que llegó a la humanidad sin pasar por la jerarquía, fue un intento de Shambhala para acelerar el proceso de la evolución, y trajo como consecuencia el despertar de muchos reinos. Pacíficamente hablando, cuando los tres grandes Kumaras, a los cuales ayer hacíamos referencia, penetraron en la humanidad, crearon el orden divino en los reinos. Cuando se permitió por primera vez la entrada en el planeta de otra corriente de energía de Shambhala sin pasar por la humanidad, se originó la guerra. La guerra, se nos dice, ataca las formas, pero no la vida. Y para el logos planetario una guerra no es más que una pequeña disposición dentro de su cuerpo celular, como sucede a nosotros con cualquier pequeña lesión, sin importancia. Pero las células afectadas, en este caso fueron los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el mineral, el animal y el humano, sufrieron tremendamente los horrores de esta guerra cruel. Es decir, que se creó el desorden divino, destruyendo cosas que tenían que cambiar. Se nos dice que el Señor de la muerte y el Señor de la liberación, los dos grandes señores del karma, los demás no actuaban en aquellos momentos, originaron toda esa trepidante, digamos, situación en el mundo provocada por la guerra. Pero que esta guerra, vista después, dentro de un plano retrospectivo, enseñó que había sido un éxito, vistas las consecuencias negativas, las consecuencias positivas. Es decir, que se pesó en la balanza de Osiris el mal que había causado la guerra de los reinos y el bien que había motivado también en los reinos y en la propia humanidad. Y se vio que el aspecto positivo había triunfado sobre el aspecto negativo, y que en realidad, a pesar del horror de la guerra, había sido, desde el punto de vista supremamente subjetivo del logos planetario, un éxito sin precedentes en la historia. Y naturalmente,
Digo que no hay que caerte en el desaliento, para que no creas que los planetarios es diferente al dolor de los reinos, porque los reinos constituyen centros dentro de su cuerpo planetario, sino que hay que tener en cuenta su propósito que desconocemos y la manera irregular e irresponsable con que responde la humanidad y hasta cierto punto los discípulos mundiales a las corrientes de energía que van llegando a la Tierra. Esta ola incesante de evolución procedente de logos planetarios y pasando por Sanat Kumara, pasando por la jerarquía, es el método normal, y transmitiendo las energías a través de los 49 ramas de la jerarquía, más los asramas subsidiarios, si existen, más los grupos conectados con los asramas, que constituyen un filamento como unos nadis dentro del cuerpo planetario, son la esperanza de la paz mundial. Quizá más que nunca hoy día, los aspirantes espirituales y los discípulos están todos unidos subjetivamente, y todo en virtud de aquello que provocó la guerra. Por esto os decía que hay un desorden divino, hay una divina destrucción para crear cosas nuevas sobre lo que ha sido destruido, sobre las ruinas de aquello que la guerra, que los acontecimientos terrestres, geológicos, de todas suertes, provocan en el seno de la humanidad y no de los reinos. Quizá me he extendido un poco en la idea, pero para demostraros que estamos dentro de la órbita del primer rayo y que cuando estáis en silencio, aquella paz que sentís es del primer rayo, no es del segundo rayo. El segundo rayo da bondad, da una tranquilidad de espíritu, pero no da la paz, porque la paz no procede de la jerarquía, sino que procede de Shambhala. De la jerarquía procede la compasión, las virtudes esenciales del hombre, su capacidad de amar a sus semejantes y a los demás reinos de la naturaleza. La paz forma parte de este proceso interesante de la vida. Y la prueba de que, en cierta manera y hasta cierto punto, estamos dentro de esta órbita de paz del primer rayo, que surge triunfante después de haber destruido aquello que estaba petrificado, que estaba cristalizado, es el silencio, la expectación. Hay que empezar por etapas. Si estamos expectantemente serenos o serenamente expectantes, estamos introduciéndonos dentro de una corriente del primer rayo. Daos cuenta que cuando estamos aquí, en un momento determinado se hace un silencio impresionante. Os digo que este silencio es la venida de la paz. Y todos aquellos que sientan o registren en sus corazones esta paz o este silencio estarán capacitados para ayudarte al avatar cuando venga. Empezar a trabajar ahora para hacer posible su llegada, su venida aquí, la tierra, para ponerte el orden social. Porque cuando el cúmulo de errores humanos, los desastres, la crueldad del hombre contra el hombre, cuando la ley ha sido transgredida, que ha sido pisoteado el orden cósmico, entonces surge un avatar. Esta vez el avatar no debe fracasar como fracasó con Cristo en el Gólgota. Hay que hacer que cumpla su misión desde un principio hasta el fin sin que encuentre dificultades en su camino. Y esto solamente podemos hacerlo aquellos que comprendemos siquiera
en una cierta medida el plan que los maestros conocen y siguen. ¿Has hablado? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Has hablado de que los discípulos pondrán en marcha este nuevo orden mundial a nivel político, social, artístico. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta concreta sobre cómo será este nuevo orden mundial a nivel económico, cuando se ve que todo está totalmente desastroso. ¿Cómo será este nuevo orden a nivel? Pues el orden mundial en el sentido económico, visto con la panorámica de nuestra mente distorsionada por los valores económicos, puede resultar desalentador para aquellos que poseen mucho y alentador para aquellos que tienen poco, porque deberá basarse lógicamente en un equilibrio de valores. Puede que desaparezca aquello que damos valor. Damos valor psicológico a las cosas, no es que las tengan. Si llegase el momento en que el planeta tuviese mucho oro y poco hierro, encontrar un poco de hierro sería tan valioso como el oro actualmente. Pero quizás se vuelva al antiguo sistema del trueque de valores, con el cual los distintos estamentos sociales estaban compenetrados. Los gremios, por ejemplo. Un gremio ayudaba a otro gremio con los productos de su trabajo. Era un intercambio de valores. No se miraba si uno tenía más que el otro o era más valioso, sino la necesidad. En realidad, ¿de qué nos sirve encontrar un saco de perlas en el desierto? Si lo que necesitamos es agua cuando estamos sedientos. Es decir, que el aspecto económico tiene muchas vertientes y muchas maneras de visualizarlas. Pero si empezamos para buscar lo que será el orden económico del futuro, hay que planear un orden social correcto en el presente. Como que existe un desequilibrio de valores, como que el individuo está sujeto a la ley de la polaridad o la actividad del par de opuestos. Unas veces tiene mucho, otras tiene poco. Es la ley del karma. No hay compensación todavía. Solamente cuando el platillo de la balanza kármica de la humanidad en su conjunto, no en detalles, se haya equilibrado, entonces se producirá un equilibrio de valores, no solamente económicos, sino científicos, artísticos. Hay un sentido regresivo, si lo examináis, en todos los órdenes de la naturaleza, excepto en los reinos que parece que avanzan. Pero nuestra objetividad va siempre psicológicamente dirigida hacia la humanidad, a este cuerpo social al cual pertenecemos. Daos cuenta que uno de los aspectos que el hombre tendrá que trascender es el apego a sus posesiones. A ese sentido de mí, lo que sea. Y esto es muy difícil de lograr, porque la base económica de los pueblos, si ha de ser justa, tendrá que basarse en los valores que nacen precisamente del equilibrio social humano. Si el hombre pesa su corazón y lo ve lleno de ambiciones, ¿cómo puede hablar de un sentido social de la vida? ¿Cómo puede hablar de un equilibrio económico? Es como si dijésemos, ¿por qué nos quejamos de los gobiernos, de los pueblos, cuando sabemos ocultamente que son los pueblos los que crean los gobiernos? No son impuestos por la divinidad o por alguna entidad maléfica que llamamos kármica o descármica o destino de la humanidad. Es decir, de la misma manera que creamos los gobiernos, sean buenos o malos, depende de nuestra situación mental y espiritual.
También debemos crear un sistema económico justo. Pero el apego que tiene el pobre a sus pequeñas posesiones, a su pobreza, y el apego que siente el rico con su riqueza, que es lo mismo, es como el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, psicológicamente hablando. Son la misma cosa. Es una falta de equilibrio, ¿verdad? Y esta falta de equilibrio lo vemos por doquier. Si queremos que la vida se ajuste en nuestro corazón, el sentido de mí que nos limita y condiciona deberá desaparecer, de una u otra manera. Me pregunto si estamos dispuestos a dejarlo todo y seguirle a él. Naturalmente, no se puede penetrar en ciertos retiros de las ramas si dentro del corazón existe un desapasionamiento de sus propias posesiones, un desapego hacia los valores adquiridos en el pasado. Y naturalmente la consecuencia de todo ese proceso vendrá simultáneamente con el orden social que establezcamos dentro de nosotros mismos. ¿Cuándo compartimos realmente lo que tenemos? Cuando amamos. Pero ¿qué pasa? Amamos a aquellos que están a nuestro inmediato alrededor y hacia los demás sentimos una santa indiferencia. Bien, cuando amemos a todos como amamos a nuestros seres queridos, habrá un orden social nuevo, tanto económico como religioso como científico. Ahora, como decimos a veces, no nos estamos amando, nos estamos simplemente tolerando, que no es lo mismo que amar. Y naturalmente, como estamos dentro de esta torre de marfil de nuestro propio egoísmo, no podemos ver el sufrimiento de los demás. Es que acaso sentimos dentro del corazón el horror tremendo de aquellos pueblos que todavía están luchando para tener un poco de paz social. Y decimos, está muy lejos aquí. Pero cuando aquello que sucede en los pueblos lejanos llegue a nosotros, nos daremos cuenta por la experiencia lo que trajo la indiferencia de nosotros hacia aquellos que están sufriendo. No, yo quería decir una cosa que cómo se llegará, digamos, cuándo se llegará es difícil el aspecto tiempo, pero es más difícil todavía cómo se llegará a una fraternidad universal. Esta generación no lo va a pasar todavía, pero esto es que hay que modificar la mente poco a poco para que se modifique el aspecto económico. Al modificar la mente, entonces nos daremos cuenta de que si mueren 1 millón de criaturas al año de hambre y se gastan muchos miles de millones de dólares para buscar armas, para matar, entonces nos daremos cuenta de que no podemos decir que ¿por qué no se arregla el sistema económico? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué sufrimos? Habrá, antes de llegar a esta fraternidad, antes de llegar a esto, veremos injusticias de abajo y de arriba y del medio. Veremos que como que no hay lo que decimos, este equilibrio, algunas veces tendrán razón los unos y otras veces tendrán razón los otros. Pero en el conjunto no será que son los de derechas, ni los de izquierdas, ni los de arriba, ni los de abajo. Será sencillamente que el caos existe y cuanto más retorcida es la mente, pues el conjunto de aquellas mentes recogerán este aspecto caótico. Pero se llegará, desde luego se tiene que llegar. Para que el planeta sea sagrado, el ser humano tiene que vivir toda una época de su vida cuando puede dar de sí para su mismo placer, pero este placer será obrando, actuando en lo que más le guste, para lo que más sirva, y etcétera, etcétera. En este caso vendrá su reposo, vendrá su paz después de haberla merecido. Ahora no sabemos lo que merecemos, porque tampoco sabemos si hemos hecho todo lo que podíamos. Decimos que no hay oportunidades, desde luego es verdad, hay falta de oportunidades, pero también hay falta de ganas de hacerlo cuando quizá la tenemos.
Y claro, todo esto habrá que irlo mejorando. No se puede decir exactamente por tal época habrá este sistema o habrá el otro. No, es que lo llevamos dentro, está en la mente. Tenemos que modificar nuestra mente. Por ejemplo, voy a hacer una comparación muy sencilla en mí misma. Por ejemplo, a mí me gustan determinadas cosas para comer mismo y yo tengo que hacer un régimen por fuerza para adelgazar. En este caso, pues lo tengo que hacer cuando tengo la muerte encima, porque si voy subiendo de presión llegará. Entonces tengo que hacerlo. Esto es el mal de no tener yo mi comprensión de haberlo empezado antes, cuando empezaba a ser necesario antes de llegar a este punto. Esto es lo que le pasa a la humanidad en todos los aspectos. Solo se ocupa cuando entonces vienen las bayonetas o vienen las cosas y dice esto no me lo merezco, y personalmente, individualmente, quizá tenga razón, él no ha hecho nada. Pero claro, es este caos, se llega al tope. Cuando se llega al tope, entonces estas clases suben, las otras bajan y nunca se llega a un equilibrio y se odia a las personas, porque la mente nos ha educado para saber, yo tengo que vivir en este momento. Por ejemplo, decimos, en este momento tenemos que luchar para tener algo, porque hay que hacerlo, estamos en esta sociedad de consumo y tenemos que hacerlo, pero con la mente puesta en el día que feliz será el día de mañana cuando yo no tenga que hacerlo. Y esto se enseña a los hijos y la mente se va modificando, y esto ya es un gran trabajo para la próxima época. Es esto, tenemos que hacerlo. Mira, hijo, tenemos que hacer esto para ganar más, tenemos que hacer esto para darnos un poco de placer por la lucha que llevamos ganando, pero pensando en que ha de venir un día en que esto no sea necesario de hacerlo así. Y ya claro, y entonces ir modificando la mente, rompiendo mitos, procurar de enterarse de las cosas y saber discernir lo que está bien, lo que es verdad y lo que no es verdad, para que no dejarnos manipular. Y entonces vendrá este aspecto económico interesante. Cuando llegue, las personas que lo recibirán no se sentirán afectadas. Ahora sí. Ahora sí, lo que tiene que venir fuera ahora sería espantoso para los de abajo, para los de arriba, para los del medio, porque no estamos preparados mentalmente. Muchas personas sí, hay élites en todas partes, élites espirituales, pero son la más pequeña parte. Y esto de tener ambición o no tenerla viene a ser como lo que aquí se ha hablado muchas veces, de tener voluntad y no tenerla. Hay que saber explicar que hay que tener voluntad hasta un cierto punto, y cuando se llega a este punto ya no se necesita, porque ya es la intuición la que actúa por ti mismo. Y en todo tenemos que hacerlo. Si hay que luchar para poder salir adelante, y para todo esto, pero no habría que luchar si todos hiciéramos lo que deberíamos hacer. Y claro, con todo esto hay que ir preparando. Tenemos que prepararnos y procurar. El trabajo más importante es procurar ayudar a los niños, a los que van subiendo, para que ellos lo vayan comprendiendo, porque de momento pues no podemos decir lo que pasarán, porque lo que pasarán serán cosas bastante malas. ¿Y por qué serán malas? Porque habrá desequilibrio, y como hay desequilibrio, falta de preparación, pues hay caos. Pero eso se irá modificando con el sufrimiento, como le sucede a la persona en el aspecto individual. El sufrimiento lo hace grande, pues en conjunto, la sociedad en conjunto se hará grande a través del sufrimiento, de lo que nos vayan produciendo. Yo, si me permites, quisiera hacer un par de puntualizaciones. Uno, que si mal lo he entendido, fue el Avatar el que fracasó. Te he entendido esto, pero me parece que en realidad la fracasada ha sido la humanidad, en un principio, que no supo aceptar o comprender el mensaje del Avatar. Y otro, quizás la continuación esta, es que los continuadores propios del cristianismo, los teólogos, en el caso concreto, pues fueron los que de alguna manera edificaron estos muros alrededor de las palabras tan sencillas y tan grandes del Avatar, que se creó este dogma, ¿no? Y como tal, el dogma pues no ha sabido crecer, o sea, se le han cortado estos hilos, estos nadis que tenían conectados con la vida mismo, y al carecer de este alimento que la vida misma iba proporcionando a las palabras de Jesucristo, pues han quedado prácticamente en letra muerta, y quizás sea el trabajo nuevo de este primer rayo en romper estos muros y dejar que las palabras brillen nuevamente, ¿no? Esto es lo que veo, porque incluso
tras 2000 años de la muerte de este avatar, aún se sigue hablando de él. Si hubiera sido un fracasado, pues seguramente ya estaría olvidado como tantos otros han sido, ¿no? Y luego, respecto a lo que dice Leo, el maestro tibetano hace unos símiles en cuanto a las épocas de evolución de la propia humanidad, y la compara con la evolución misma de un niño, como tú has hecho, ¿no? Que en las primeras etapas de su existencia está la etapa esta de apropiación, en la cual lo imperativo es el yo y lo mío, ¿no? Y luego más adelante está la época en que comparte, en que comprende esta necesidad y comparte. Luego está la época de maduración mental, la cristalización y la muerte, ¿no? Y lo mismo se refería también el maestro tibetano respecto también a la pregunta del futuro económico y social de la humanidad, en cuanto que el futuro estaba en la síntesis de lo mejor de las tradiciones culturales y sociales de Oriente y de Occidente. Quizás una labor que empezó el Cristo hace 2000 años y que aún no se ha consumado, porque, como decía Leo, pues todos los cambios son lentos, ¿no? Pero si miramos que el capitalismo tiene cosas muy buenas y el socialismo y el comunismo también, el futuro que le espera a la humanidad después de haber pasado por esta escuela de sufrimiento sea, creo, la síntesis de estos sistemas, y las cuales darán fruto cuando esté maduro. Y que su trabajo será en un plano cósmico, y que el lugar que ocupa Maitreya o Bodhisattva o Cristo o Krishna dentro de la posición de jerarquía como el director del día de la jerarquía aquí en la tierra, será ocupado este lugar por el maestro Kuthumi, y que por lo tanto continuará el trabajo incesantemente, progresando de avatar en avatar. Buda ya no reencarnará jamás en la tierra, porque el nivel donde él transmite las energías es el plano búdico, y que por lo tanto en el festival de Vesak es cuando se manifiestan las energías que proceden precisamente de la Osa Mayor y que transmite de potestades cósmicas más allá de nuestro entendimiento. Habida cuenta que el Buda, es decir, aquel que en vida fue el príncipe Siddhartha Gautama, es uno de los señores esotéricos que están trabajando actualmente para canalizar la energía cósmica. También se nos dice, y sabemos los que hemos leído esoterismo, singularmente a través de los libros de un maestro tibetano, que todo este poder que viene de las estrellas debe ser canalizado de una u otra manera, y que la dificultad es saber canalizar, porque la energía del primer rayo conduce siempre a destrucción si no existen cauces constructivos, es decir, que la humanidad no haya representado exactamente su papel como mediador dentro de la propia humanidad y hacia los demás reinos de la naturaleza. Todo este proceso que viene de fuentes cósmicas, al ingresar en la humanidad a través de las ramas, produce impactos. Depende de los impactos que produzca, el resultado de los mismos, lo que hará posible precisamente que el avatar encuentre su camino llano, o que diga, no puedo pasar, el camino no está preparado, o como decían los antiguos rishis, los moldes todavía no están a punto, o el crisol todavía no está en su grado de fusión para fundir aquello que debe ser. Es decir, que no se puede especular sobre el avatar, sobre si vendrá el cuerpo físico, será un movimiento social de gran envergadura. Lo que sí se nos dice que esta vez el avatar, yo creo que será físicamente,
porque vendrá toda la jerarquía. Quizá Cristo se mantenga en los niveles etéricos, pero la jerarquía, la instauración de la jerarquía, cuando ya se produjo su instauración hace unos 18.618.000 años, según nos dice la tradición esotérica, llegue a su punto culminante y pueda reaparecer en la tierra en forma física, ocupando los lugares que ahora ocupan los estadistas, los peritos, los científicos, los educadores, y que exista un verdadero gobierno mundial, que los departamentos de la política obedezcan solamente al supremo mando del señor Manu, que todas las religiones sean fundidas en una sola religión mediante la fuerza del Maestro Jesús, tal como se nos dice también esotéricamente. Las cristianas me refiero, y que las religiones orientales se unifiquen también según su sistema de valores cualitativos, buscando ya para siempre la unificación de Oriente y Occidente a través de una religión. Y que los demás departamentos de la economía estén llevados por maestros del tercer rayo. Una vez haya desaparecido el morbo del judaísmo, porque es un freno para el despertar económico de los pueblos. Y siempre en la vía oculta se ve la mano judía, y hablo con propiedad y con mucha objetividad, para todos los asuntos relacionados con la economía mundial, ya sea de petróleo o la gran banca. Es decir, que el tercer rayo distorsionado está operando en el Wall Street de Nueva York, en donde precisamente hoy he estado. Y he visto la fiebre del oro, con los elementales del oro, creados allí, precisamente, por estas fuerzas que todavía se están oponiendo a la evolución, y que por lo tanto deberán ser destruidas antes que pueda reaparecer el avatar. Daos cuenta que se repetiría la historia, y que los propios judíos, y que me perdonen si hay alguno que tenga simpatía por el pueblo judío en este caso, no me refiero al pueblo, sino a un tipo de religión judaica, y están trabajando precisamente para oponerse al avatar, y el avatar tendrá que destruir esto, por las fuerzas que apoyen al avatar. Es decir, que el asunto del avatar es muy complejo, pese a su eximia sencillez, porque se basa simplemente en el amor y en la destrucción de las limitaciones humanas. Y esto lo sabemos desde el principio, que tuvimos una cierta noción de la vida espiritual, ya sea a través de la meditación o del yoga. Es decir, que estamos trabajando en unos niveles actualmente que podríamos reorientar la visión, la actitud completa de nuestra vida personal, enfundándonos en valores eternos. Porque si iluminamos nuestra vida, cada uno de nosotros será un punto de luz que constituirá el camino del avatar. El camino que debe seguir el avatar para venir de los planos superiores a los planos etéricos del planeta y trabajar allí según las necesidades de la acción jerárquica o sambálica. Yo diría que es un toque de atención para los aspirantes, aunque no esperen el avatar, porque el hecho de estar dentro del bien social, dentro del bien de todo cuanto nos rodea, ya estamos trabajando por el avatar, estamos creando su camino. Lo que decía ayer, estamos enderezando los caminos del Señor.
No sé si sabéis que es a través del eje de la Tierra que se desplaza Sanat Kumara hacia el corazón del Sol, cuando existen los cónclaves secretos del sistema solar. Es decir, hay tantas cosas que están unidas a este proceso, a este proyecto de encarnación, por ejemplo, de un avatar, o el planeamiento del avatar sobre la esfera de relaciones humanas, que vale la pena dedicar una atención específica a todo cuanto estamos realizando por doquier, aún dándonos cuenta de nuestras limitaciones, porque siempre debe triunfar por encima el ideal. La cosa inmediata, la cosa que nos parece la más indicada, quizá no sea el camino más directo para preparar el camino del avatar. Por eso os he hablado del apego. Primero el apego hacia sí mismo. Es el gran apego. Apego es el maya fundamental, con la consecuencia del espejismo astral y de la ilusión de la mente. Pues cuando todo esto va desapareciendo, nos damos cuenta que amamos más de inmediato, pero al propio tiempo este amor de lo inmediato se ha proyectado hacia lo eterno, hacia todo el conjunto social que nos rodea. Y ahí está la base de la acción. Naturalmente aquí estamos recogidos y sentimos una cierta plenitud. Puede ser la plenitud de la propia atención con que estamos siguiendo una conversación amena. Pero cada una de las partículas de luz que vamos introduciendo en nuestra mente, o el grado de sentimiento que vamos acumulando en el corazón, sí son necesarias para poder estar atentos al momento crítico, cíclico o histórico en que aparezca el avatar, ser conscientes de su venida y trabajar para expansionar su vida a través de las relaciones sociales a nuestro alcance. Es un desafío, ¿verdad? El hombre que acepta noblemente el desafío o el reto de la acción, este se libera. Este alcanzará la iniciación. Y si me permites, el punto este lo veo también de otra manera. En la Biblia escrito está, decía Jesucristo, en las propias palabras de Cristo, vivirte en el mundo sin ser del mundo. Ya explica muy bien el aspecto objetivo y subjetivo de lo que pueda traer como consecuencia su venida. Yo solamente digo y repetiré siempre, en otras palabras, actualmente, que el hecho de estar aquí ahora reunidos no se debe al azar. El azar, el destino prefijado, no existe. Existe un movimiento cíclico organizado inteligentemente por inteligencias superiores a la nuestra, que de una u otra manera forman parte de nuestro grupo, se incorporan en nosotros, y todo nuestro grupo constituye aquella entidad, algo en sentido muy esotérico. Y esta entidad, ya sea un adepto, un gran iniciado o un ángel de gran estirpe espiritual, es necesario porque, como decía el otro día, estamos constituyendo un grupo egoico en el plano causal. Es decir, que no somos del mundo y sin embargo estamos aquí en el mundo. Si aquí en el mundo donde estamos realizamos nuestra labor con honradez, seriedad y honestidad,
aquello que está oculto, aquello que somos realmente nosotros, barrerá las distancias, las fronteras y el tiempo, y se introducirá en nuestros corazones y nuestras mentes. Solamente estamos tratando de hacer esto como la primicia de lo que será el devenir de la humanidad, individual y socialmente hablando. Así que, como digo siempre, estemos atentos a la venida del Señor, no permanezcamos indiferentes. La atención es la gran ordenadora de los ciclos. Si estamos atentos a todo cuanto sucede fuera y dentro de nosotros, estamos adueñándonos de los ciclos, provocamos los ciclos, los invocamos, los aceleramos. Por eso os decía, no es tanto la posición astrológica lo que guía los pasos del avatar cuando desciende de los altos lugares en dirección a cualquier remoto lugar de cualquier remoto planeta del universo, sino que es la condición psicológica, espiritual y mística de la humanidad de cada uno de los planetas la que hace posible la doctrina de los avatares. Y ahora vamos a meditar.